¿Sabés cuál es el mejor diputado? El mejor diputado es el que no presenta proyecto de ley solamente para anular el exceso de política y de leyes que hay en el pasado, para reducir el intervencionismo. El gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Los políticos lo que han hecho en los últimos 40 años es multiplicar el tamaño del Estado por 2 y la pobreza por 3. Son los números. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente. El gasto público desde el 2003 para acá, que es la política del gasto público, aumentó del 23% del PBI al 43%. Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Los impuestos, que son los que ahogan a las pymes, a las micropymes, que generan el desempleo, la falta de inversión, que sabés que financian a los diputados, a los senadores, son los que generan la caída del nivel de actividad. Los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Argentina, con un PBI per cápita de 1/4 de Europa, tiene por habitante el triple de políticos que los que tienen los europeos. No los podemos mantener. A ver si lo ves claramente. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. En esta sociedad no progresa el que arriesga capital y pone una pyme y una micropyme. ¿Sabés quién progresa? Los políticos. Si yo te hago una lista de los argentinos, de los 1000 argentinos que más progresaron en los últimos 20, 30 años, están todos relacionados con la política. El país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. ¿Vos pensás que haces un bien a la población? ¿Sabés qué tenés que hacer? En lugar de financiar tu salario compulsivamente a partir de los impuestos que le sacan a la pyme, a la micropyme, que no pueden generar trabajo, para financiar a ustedes, que ganan 5 o 6 veces más de los que ganan los que pagan los impuestos que los pagan a ustedes. ¿Sabés qué? Si ustedes piensan que hacen un trabajo que les sirve a la gente, pongan a evaluar su salario con aportes voluntarios de la gente. Yo te aseguro que nadie pone un mango para pagarles a ustedes, señores diputados y senadores. Separemos la Argentina, en Argentina del Norte y Argentina del Sur. ¿Sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta, todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. ¿Pero de dónde salieron esta manga de sátrapas? Ustedes a la gente no le dan nada, le quitan, ¿ok? Hace 30 años que la gente vive peor y en los últimos 20 descaradamente. ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, ¿sí? Desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó y multiplicaron por 6 el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. El tamaño de la política se multiplicó por 2 y la pobreza se multiplicó por 3. Cada vez hay más política. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos. Digamos, ¿por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Digamos, esta casta que tenemos son como los monarcas, y ni siquiera se autoheredan. ¿Sabías qué decía Foucault? Foucault decía, y te redondeo, hace falta menos política, porque al haber menos política, eso fomenta la individualidad y la acción humana, que eso es generar riqueza. Son los mismos que estaban en el 2001. No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos. Y hay más, porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela, sí, porque además tenés que agregar la amante, porque tenés que agregar la familia del amante, y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de lo que producen, digamos, es cada vez más chico. Lo que pasa es que ustedes, los políticos, no quieren leer a von Mises, a Hayek, porque los desconocen totalmente, porque le dicen, ustedes son el problema. No son la solución. La grieta es los individuos contra la política. ¿Saben qué?
quieren, digamos, quedarse en este país, ¿saben qué? Tienen que identificar el enemigo son los políticos, hay que ir contra los políticos, ellos son nuestros enemigos, ellos son los que nos hunden en la pobreza, ellos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución de ingresos. ¿Por qué tenemos más casta política? Porque tenemos una proporción de políticos que viven de las políticas en los 2.200 consejos deliberantes, en los 24 congresos provinciales, en el Congreso Nacional, de los cuales... Cerremos los congresos. No ¿Esa estoy es tu diciendo propuesta? eso. Cerremos los No, congresos. trabajen ad honorem. No puede ser que en un país, si le vaya mejor a los parásitos de la política que al tipo que produce. Que El la obra señor, pública que- sea por privada. favor. Que ¿Querés? Es más, ¿querés? Así trabaja, así solo te representa muestro. la aristocracia de la Argentina. No vengas con cliché Aquellos barato, que solamente por favor. Te cuento. podrían destinar Te su cuento. tiempo ¿Sabés qué para pasa? hacer el trabajo Acá para que el parlamentario sector de representación privado de la mejore gente. y pueda producir No y generar grites. riqueza, ¿sabés No, qué pero sucede? deja hablar. Hay ¿No que querés tocarle el conversar? bolsillo a Listo. ustedes. No conversa. No, En no el- conversa. Tengo que no cerrar. con- muy difícil. Porque Cerrá, no, es cerrá. una cosa creíble, No, los políticos se conversemos, vive de dale, nosotros. Es decir, no te puede ir mejor, ¿sí?, siendo un parásito de la política que no produce nada y que cuando hace algo lo único que hace es daño. Una de las cosas que pasa, cada vez que interviene el Estado, se genera lo que se llama el fallo del Estado. O sea, fíjate esto, los planes contra la pobreza, ¿qué hacen? Generan más pobres. Mirá el caso argentino.